Buenas noches tengan todos. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio con el conversatorio del día de hoy. Nuestro conversatorio tiene por nombre Mujeres y la influencia de las emociones en la conducta alimentaria. Entonces, para empezar, les vamos a dar la bienvenida a nuestras ponentes del día de hoy. El día de hoy, Ivonne García Aguilar, ella es nutricionista de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en salud pública con énfasis en epidemiología y gerencia de la Universidad Rafael Andívar, cursando actualmente la maestría internacional en nutrición y dietética en la Universidad Iberoamericana en México. Ha laborado como nutricionista en el Hospital Nacional de Antigua y el Hospital Roosevelt. También ha laborado como docente de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar, impartiendo los cursos de introducción a la dietoterapia de adultos y niños, también en la dietoterapia del paciente crítico, alimentación en el ciclo de vida, psicología y nutrición. Asimismo, ha sido coordinadora de práctica clínica. También tenemos el gusto de contar con la presencia de Rebeca Aguilar. Ella es psicóloga en formación de la Universidad del Valle de Guatemala. Cuenta con certificación en psicología, en psicoalimentación, certificación en dismorfia corporal y abordaje clínico de trastornos de la conducta alimentaria. También cuenta con un diplomado en abordaje y retos en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria y es coach de nutrición holística. Ha laborado como entrenadora personal y actualmente labora de manera remota en la empresa Nutrimentalia como psicóloga de la empresa, viendo pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, dismorfia corporal, ansiedad y depresión. Bueno, para nosotras es un gusto tenerlas el día de hoy. Y para mí va a ser un gusto poder moderar esta actividad que estamos muy emocionadas con todo el equipo de haber realizado y les agradecemos pues también por su tiempo, ¿verdad? Entonces, en este momento les vamos a dar el espacio, ¿verdad? Para que ustedes puedan exponer también su pensar, ¿verdad? Su exposición hacia este tema y vamos a iniciar con Ivonne García, ¿verdad? Para que ella pues pueda presentar en este momento y seguido vamos a darle el espacio a Rebeca Aguilar. Luego del espacio para la ponencia, vamos a tener el conversatorio en donde vamos a conversar con ella sobre diferentes temas que nos inquietan y que seguramente para ustedes va a ser muy interesante. Igual si tienen dudas, por favor, pueden hacerlas en el chat, ya sea de Zoom o de Facebook Live. Y al finalizar la actividad vamos a tener un espacio para la resolución con cada una de las ponentes. Solo que esa es mi Licenciada. presentación, no la de Ivonne. Y comienza Ivonne. Ay, sí, ahorita vamos a... Carmen No Cedillo, tengas pena. ¿puedes apoyar ahí? No sé si quieren dejar esa y que comience Rebeca, por mí no hay problema. Ah, ok. Muy bien, entonces, Rebeca, te damos el espacio para que nos puedas exponer sobre este tema tan importante. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es un gusto para mí hablar de esto y qué bueno que hayan más espacios para tomar este tipo de cosas como la conducta alimentaria y las emociones en cuenta. Creo que ahorita ha tenido un boom bastante grande de información gracias a las redes sociales y eso ha hecho que, pues bueno, estos temas sean más tocados. Y me hubiera encantado que en algún momento yo de pequeña hubiera tenido profesionales que se dedicaran a esto para pues abordar de una forma más específica incluso los problemas y desórdenes que yo tuve en mi adolescencia y desde pequeña. Entonces, si le puedes dar continuar, te lo agradecería. Entonces, primero, es súper importante que la persona identifique qué emociones están relacionadas con su alimentación. Se nos enseña desde
a consolar ciertas emociones por medio de la comida. Cuando somos muy pequeños, a veces los papás sin querer cometen el error de decirnos, pues bueno, si dejas de llorar, te compro un dulce, mira, deja de llorar y te compro un helado, te puedo sacar a dar una vuelta si dejas de llorar, pero vamos a comprar comida a la tienda, cosas así. Entonces el niño empieza a desarrollar esta habilidad, como decir, de relación. Entonces empieza a relacionar la comida como un consuelo. Yo me consuelo con comida y así regulo mis emociones. Pero la comida como único medio de gestión emocional, pues llega a ser un problema bastante grande, porque entonces yo no es que tenga otras herramientas en mi mochila para poder gestionarlo, sino pues utilizo solo la comida de por medio y muchas personas, obviamente después, desarrollan un desorden de la conducta alimentaria o un trastorno de la conducta alimentaria por únicamente gestionar las emociones desde esa vía. Y también, pues, la restricción. En pequeños puede causar desórdenes también, como por ejemplo el obligarlos a terminar su plato, el obligarlos a terminar su comida y si no recibían un castigo. Nosotros desde pequeños tenemos esta buena conexión con las señales de hambre y saciedad y cuando pues vamos creciendo se van perdiendo un poco y mucho de eso que se va perdiendo es a causa desde casa, o sea, desde pequeñitos. Entonces es súper importante que a los niños no se les enseñe mediante la restricción. Sí es bueno tener límites y enseñarles a pues tener un balance y comer como mucha variedad de minerales, frutas, vitaminas y etcétera, y todo lo que puede conllevar un plato bien balanceado, pero también pues a gestionar y comer otros alimentos que la cultura de la dieta ha puesto como malos, ¿verdad? Usando pues la mala palabra de, de, esta, de este término dieta que puede, pues, para muchas personas ser como una palabra bastante fuerte y para otras no tanto, dependiendo, pues, la relación que haya tenido o la cercanía con las mismas. Puedes darle a continuar. Gracias. Bueno, también podemos ver que reducen todo lo conocido con el placer. Entonces, el efecto de las dietas en la salud mental pues hace que todo lo miremos como muy saludable o como muy poco saludable, ¿no? Es como esta polaridad de pensamiento en donde yo tengo, o yo como muy limpio, siempre estoy comiendo ensaladas, frutas, y todo lo que se me ha enseñado que es bueno, y dejo de un lado todo lo que también me lleva a mí al placer. Cuando nosotros estamos en una dieta muy estricta, generalmente no nos damos el permiso de preguntarnos qué queremos comer y cómo eso se relaciona con mi saciedad, con el placer, con lo que yo quiero sentir. No es nada más lo que yo llevo en el plato, ¿sí? Si yo tengo una dieta muy estructurada en donde ya me están diciendo qué comer, se pierde esta conexión con las señales de hambre y saciedad, porque entonces a mí me están ahorrando la tarea de decidir qué comer. Cuando yo me levanto y decido qué comer es una parte súper importante porque ya estamos en conexión con nuestro cuerpo. Cuando una dieta ya establecida nos dice qué tenés que comer sí o sí, pues genera esta restricción de ya no preguntarme y de ya no generar esa cercanía que es tan importante con nuestro cuerpo. Lo que también puede desencadenar atracones. Cuando yo tengo largos periodos de restricción en donde mi cuerpo se da cuenta que yo estoy en un déficit constantemente o estoy evitando ciertas comidas, es como un niño. Si al niño le decís que no esté tocando un botón, pues entre más no le digas, el más curiosidad va a tener por saber qué pasa si toca ese botón. Entonces, por esa misma línea va. Y también hacen que la comida sea un enemigo, porque entonces yo ya no veo a la comida como algo que puedo disfrutar, algo que cuando salgo socialmente puedo convivir con los demás, sino más bien es como, bueno, si yo voy a salir, pues estoy contando cuántas porciones tengo que quitar o estoy contando cómo debo ajustar más tarde si ahorita tengo una salida con amigos y no precisamente puedo elegir lo más saludable, como que empiezan estas riñas entre si yo quiero salir y me doy permiso para disfrutar con los demás o si mantengo mi dieta y mantengo el plan que estoy siguiendo para poder llegar pues a una meta en específico, ¿no? Siguiente. Le pregunté a ChatGPT hace un tiempo cuando pues obviamente salió esto de la inteligencia artificial y fue bastante útil porque la inteligencia artificial como que también utiliza mucho
esto de juntar todos los safaris, todo lo de Google, todas las revistas científicas y etcétera. Y le pregunté si había algún tipo de evidencia científica que me dijera que las dietas funcionaran. Y lo que contestó fue que pues no han existido suficientes investigaciones o personas que se dediquen a controlar las dietas a largo tiempo que se pueda evaluar de forma muy precisa si la persona perdió peso al tiempo y no lo volvió a ganar. Lo que muestran es que el 90% de las dietas fallan y todas hacen que las personas al tiempo recuperen más peso del que habían perdido o que vuelvan al peso inicial con el que iniciaron una dieta. Entonces, eso también nos da un indicador de que pues las dietas restrictivas y muy extremistas no funcionan, sino que hay que evaluar a la persona de forma ambiental, cultural, en donde se está desarrollando para poder pues evidenciar qué es lo que está pasando con la comida y acompañarla para que no solo tenga una mejor relación con ella, sino también pueda formar hábitos a largo plazo que le hagan ganar salud independientemente de cómo se vea, si es una persona delgada o una persona con un cuerpo más grande. Siguiente. Si uno pone en Google belleza, generalmente aparecen muchas cirugías estéticas, obviamente imágenes alteradas, y muchas personas han dicho que prefieren estar muertas antes que ser gordas y eso es verdaderamente preocupante porque es este estereotipo de belleza otra vez que efectivamente en nuestra sociedad occidental cada vez pues hay más personas, niñas y mujeres que tienen este ideal de belleza muy marcado y que antes de habitar un cuerpo grande y perder ese privilegio de delgadez que nos da el vernos delgados, que no preguntan si está saludable o no, que no te cuestionan si haces ejercicio o no, pues no quieren habitar un cuerpo grande y eso hace que cada vez tengan una peor relación no solo con su cuerpo, sino con lo que están ingiriendo constantemente. Entonces ya no se preocupan por llenar su vida de placer, de alimentos que de verdad las nutran, de tener otros hábitos y estar enfocadas en otras áreas de su vida más que en cómo se ve su cuerpo. Entonces, en esta parte también es súper importante preguntarle a la persona cómo se ve a sí misma y qué cuerpo habita. Cuando hay muchas personas que tienen dismorfia corporal, pues el paciente tiene mucho miedo de perder no solo el privilegio de delgadez que todo el mundo pues abusa de él pretendiendo que las personas que son gordas todas pueden habitar un cuerpo delgado, que no es cierto, y también la violencia estética. Obviamente pues todas las conductas y todas las posiciones que toman algunos doctores estéticos para pues beneficiar sus bolsillos de cierta forma, vendiendo un cuerpo delgado o vendiendo este modo de vida de si adelgazas vas a obtener más salud, pues es bastante perjudicial y causa mucha dismorfia corporal, porque puede que la persona igual de todos modos se haga una cirugía o no para perder peso y la persona siga sintiendo que habita un cuerpo grande, porque tampoco se trabajó todo lo que es cognitivo y conductual al hablar de cómo se alimenta, cómo se relaciona con su cuerpo. Y eso viene mucho de conocer la historia del paciente, cómo se relacionaban sus papás con el cuerpo. Hay alguna historia de que pequeño, por ejemplo, le hacían bullying en el colegio o le daban miedo salir a la calle. Todo eso tiene mucho que ver en cómo se ve la persona ya de grande. Y hay que trabajarlo para que aunque tú puedas pasar por un procedimiento que tal vez en algún momento sí te haga, pues, se te resulte beneficioso personalmente, no sigas con este problema y sigas viéndote de una forma que no es. En terapia también se habla mucho del rechazo del yo, que es este yo que, como anteriormente dije, sufrió de bullying, le decían que su cuerpo no encajaba, que estaba mal, que se miraba mal, y pues bueno, esas son cosas y pilares importantes que hay que trabajar cuando estamos hablando de un desorden de la conducta alimentaria y más cuando se habla de dismorfia corporal. El IMC, hay varios estudios que se le han hecho y para personas que están con una desnutrición bastante grave, sí se tiene que utilizar algunas veces como para esta recomposición corporal y esto de otra vez llegar pues a un peso que la persona se sienta bien, no tanto como por llegar a un peso ideal, sino más bien, bueno, cómo te sientes, tienes energía, has dormido mejor, cómo está tu atención, cómo están tus funciones ejecutivas. Entonces, se hizo un estudio antes en los atletas en donde el IMC era un poco cuestionado porque pues no sabe diferenciar muy bien entre masa que no sea grasa y la grasa que sí es. Entonces,
reducir a una persona a que su salud es solo lo que marca un número, el IMC, pues puede ser muchas veces erróneo porque hay personas que tienen un cuerpo grande que su IMC va a estar muy alto y aún así son saludables y no necesitan bajar de peso. Y hay otras personas que pues también se ven con un cuerpo grande y tienen una gran desnutrición porque tampoco se alimentan bien. Entonces, pues es para tener un poco de cuidado cuando se habla de este tipo de cosas y de números con los pacientes. A mí lo personal no me gusta preguntarles cuánto pesan o cuál es su peso ideal, como que trabajamos más en cómo se van sintiendo, si tienen energía y lo que anteriormente dije, para poder ver si la persona pues realmente tiene o no una buena relación no solo con la comida, sino también en algún momento, pues por ir con un nutricionista que pues no tenía mucho conocimiento de este enfoque, le pudo hacer daño, ¿no? Porque muchas veces sin querer pues les dicen, sí, tenés un IMC muy elevado o está muy bajo y hay que hacer ciertos cambios y la persona pues inconscientemente empieza a hacer y a crear restricciones mentales que después se pueden ver reflejadas como desarrollar anorexia, ortorexia o atracones. Existe diversidad en la naturaleza por alguna razón, sí. La preocupación cada vez es más grande en niñas de ser diferentes y de no encajar, pero hay que recordarle siempre que la naturaleza, uno viene de ahí. Nosotros somos parte de ella, no es que seamos superiores ni mucho menos algo ajeno. Así como hay diversidad en los animales y no lo vemos extraño, también hay diversidad en nuestros cuerpos, en nuestra piel, en cómo actuamos, en la forma en que vemos las cosas. Entonces, muchas veces sienten que el cuerpo que les tocó es el que no merecen porque es un cuerpo más grande o un cuerpo más pequeño, dependiendo del trastorno que tenga la persona, y hay que hacerles ver que, así como la naturaleza no siempre va a estar, obviamente, con todas sus flores, en otoño se caen la de los árboles, también hay, o sea, muchas cosas. Nosotros biológicamente venimos de ahí también, o sea, el ser humano siempre ha pensado que es superior a la naturaleza, pero no, entre más conectados estemos con ellas, más nos vamos a dar cuenta que somos parte de ellos y también nos ayuda a ver como una forma más compasiva del cuerpo el estar conectado con todo esto que tiene que ver con la naturaleza. Aquí hay un artículo que yo me leí la primera vez que empecé a ver todo esto de HAES, que es el enfoque de salud de todas las tallas. Y obviamente es bastante bueno, se lo recomiendo mucho a las personas que estén estudiando nutrición y psicología. Aquí se habla bastante de cómo, pues, el estigma ha hecho que personas que tienen un cuerpo grande a veces no vayan al doctor por miedo a que les manden otra vez a bajar de peso, y cuentan varias historias también en donde a una persona, pues, se le diagnosticó bajar de peso y cuando se le hicieron los estudios pertinentes fuera del peso, se dieron cuenta que la persona tenía, pues, problemas más graves. Ahí cuenta una persona su testimonio de que pues ella tenía cáncer y solo constantemente la mandaban a bajar de peso y ni siquiera se preocupaban por hacerle más estudios, simplemente porque la miraban en un cuerpo más grande y las consecuencias de pues de ver todo como peso centrista en la salud es bastante dañino cuando no podemos ver más allá y hacemos un diagnóstico más correcto, ¿no? Las buenas intervenciones al momento de tener un paciente con TCA o un desorden alimenticio es que obviamente el proceso se encuentre en nuestro paciente, ¿sí? Él marca el paso, hay personas que necesitan más psicoeducación y está bien, hay personas que necesitan trabajar en su depresión y ansiedad primero, que también está bien. Pacientes que tienen depresión y ansiedad, pues es más frecuente a veces que se vea desórdenes alimenticios o viceversa. Y es psicoeducar mucho acerca de las dietas y el daño que estas pueden tener. En caso que la persona se encuentre en un proceso dietante, pues hay que sacarla de eso, sí, hay que sacarla de ese ciclo, porque obviamente pues se va creando un ciclo de control que no es beneficioso. Y jamás se le dice a un paciente que es su culpa o que es porque tiene falta de fuerza de voluntad o falta de control, sino más bien se le enseña que no es su culpa porque no pidió tener un desorden alimenticio, ni mucho menos, sino que hay varias cosas implicadas como la grelina y la leptina, por ejemplo, que es la hormona que controla el hambre y la saciedad. Eso es súper importante porque obviamente el cuerpo al verse en hambruna, en restricción, pues esto va a subir y va a hacer que la persona obviamente tenga más antojos y quiera comer más. También es súper importante los detonantes del comportamiento. Entonces,
Aquí ya se ve como, bueno, qué situación está desencadenando una emoción y de esa emoción el comportamiento. Entonces, por ejemplo, una situación para un paciente puede ser que se pelea mucho con sus papás o que tiene un examen súper importante y ya se lo pone muy estresada. La persona tiene que identificar esa emoción y poder regularla antes de que la lleve a un comportamiento como el comer. Entonces, aquí sí se usan muchas estrategias como de regulación emocional, escribir, leer, meditar, tal vez hacer yoga o ejercicios más que tengan que ver con conexión al cuerpo despacio para que pueda gestionarlo y el comportamiento continuo no sea pues darse un atracón o dejar de comer o usar a la comida para relajarse. También los pilares de la alimentación intuitiva. Esto sí, no me puedo quedar mucho en ellos porque esto sería muy largo, pero lo primero es dejar las dietas. Segundo, honrar el hambre de forma incondicional. Si la persona está teniendo atracones o tiene anorexia incluso o algún tipo de enfermedad, de un trastorno alimenticio, sí o sí la persona tiene que empezar a honrar su hambre, sea la que sea. Que se empiece a veces sin querer a dar antojos, que empiece a comerse todas las cosas que hace mucho tiempo no come. A la persona le da mucho miedo, o sea, si tú le dices a la persona, tenés el permiso incondicional de comer, va a sentir miedo porque obviamente es algo a lo que no se ha enfrentado, pero hay que acompañarle en el proceso y pues hacerle ver que hay que tener mucha aceptación. Puede que ahorita no le guste cómo esté su cuerpo, no le guste cómo esté su peso o no le guste cómo está comiendo, pero de todas formas hay que honrar ese hambre, ¿sí? Porque si no, igual se sigue presentando la dificultad para ya tener una alimentación intuitiva. También se le concentra mucho en reconexión de señales de hambre y saciedad. Las personas ya no saben cuándo tienen hambre, no saben cuándo están llenos y es nuestro trabajo enseñarles, bueno, vamos a identificar cómo se siente el hambre en ti, cómo se siente la saciedad en ti. También hacer una diferenciación en el hambre emocional y física para que la persona pueda pues aprender a identificar las dos y si es hambre emocional, pues intentar gestionarla de otra forma antes de comer. Y si hay hambre, sí o sí hay que comer igual. También esto de ansiedad por comer o comer por ansiedad. Obviamente se hacen varios procesos para identificar si la persona de por sí ya tiene un trastorno de ansiedad o depresión que la está llevando a comer, pero si no, pues también se le brindan estrategias para poder calmar esa ansiedad, como por ejemplo baños de agua fría, rituales antes de dormir, prender una vela, mucha autocompasión, muchos ejercicios de amor propio para que la persona se sienta conectada consigo misma. Y trabajar mucho en la flexibilidad alimentaria, que es todo esto de creencias. ¿Qué reglas alimentarias traes? Como por ejemplo, no comer gluten, no comer fruta después de las 6, no juntar más de 5 carbohidratos en un plato, o bueno, solo hay ciertas frutas permitidas porque no tienen tanta azúcar, como empezar a trabajar en esas creencias muy puntuales que tiene la persona para crear esta flexibilidad alimentaria y explicarle que el dejar de comer o el tener este tipo de comportamiento pues son lesiones y conductas autodestructivas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Y los dejo con Ivonne para que les explique un poquito más del lado de la nutrición. Muchas gracias, Re. Muy, muy valiosa toda la información que compartiste el día de hoy. La verdad es de que la psicología debe ser una parte fundamental de la vida de todo ser humano, ¿verdad? Y muchas veces lo dejamos de lado y vemos la importancia de cómo ésta se va relacionando en la forma en cómo nos alimentamos, ¿verdad? Y qué importante hablar de estos temas y verlos desde este otro tipo de enfoque, ¿verdad? De igual forma, vemos cómo ahorita la psicología se conecta mucho con la nutrición, ¿verdad? La forma en cómo nos alimentamos. Y es lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Y bueno, ahorita nos va a exponer un poco la parte de nutrición y luego pues ya vamos a conversar sobre este tema tan importante y tan interesante. Entonces, licenciada, le cedo la palabra para que usted pueda proceder. Muchas gracias, Emily. Antes que nada, pues quiero felicitar a Rebeca. Realmente es muy bonito ver cómo una persona tan joven se ha formado tanto y domina también tantos temas. Así que yo muy contenta de compartir este espacio con mujeres que estamos en la ciencia, como es el caso de Rebeca. Em,
Hay cosas que son providenciales. Yo en la parte que preparé, les cuento aquí a las personas que nos acompañan, yo no tuve acceso a ver la presentación de Rebeca. Sin embargo, me centré al hacer la mía casualmente o providencialmente en aspectos que vamos a hablar en la segunda parte de las preguntas que tienen que ver mucho con nuestro cuerpo, con la forma de nuestro cuerpo y cómo aceptamos o entendemos nuestro cuerpo. Entonces, yo quisiera que ahorita, si pueden ver la imagen que está en la pantalla, ustedes pudieran notar cuántas diferencias vemos en esa imagen. Y vemos pues muchas mujeres, todas hermosas, con diferentes colores de ropa, con diferente color de cabello, con diferente estilo de cabello, con diferentes peinados, con diferentes formas de cuerpo. Y no sé si pueden tomarse un minuto para realizar cuánto nosotros vamos a juzgar, quizá no el color de su vestimenta o el largo o la forma de su cabello, pero sí vamos a dirigir nuestra atención muchas veces a juzgar la forma de su cuerpo, ¿verdad? Naturalmente tenemos esa tendencia a ser más tolerantes con algunos aspectos de nuestra apariencia, pero ser muy severos en el juicio del cuerpo de una persona. Entonces, también quisiera yo que la gente que nos está acompañando, pues participara un poquito con nosotros aquí en el chat. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Y también pues a la gente que amablemente está moderando el evento, si creen ustedes que somos las mujeres más vulnerables a padecer algunos de los trastornos que ya Rebeca nos comentaba. ¿Creen ustedes que seamos las mujeres quienes más los padecemos o seremos más vulnerables a estos padecimientos? Sí, por aquí Emily Areli también nos dice que sí, somos más vulnerables, ¿verdad? Pero bueno, cuando se estudia la prevalencia de algunos trastornos de la conducta alimentaria, vemos que tanto hombres como mujeres pueden verse afectados. Yo creo que aquí lo que marca la diferencia es que la mujer siempre va a sentirse como más juzgada. Siempre las críticas también, como lo comentaba Rebeca, van a ser más violentas a veces sobre la forma del cuerpo de una mujer que lo que se juzga el cuerpo de un hombre. Entonces, si bien no hay muchas diferencias entre la prevalencia de algunos trastornos, ya incluso ya no lo hay. En el caso de la obesidad, que podría llegar a considerarse también un trastorno, sí lo hay en relación a cuán severos somos en el juicio del peso o de la forma del cuerpo de una persona. Entonces, esto me llevó a quererles hablar hoy sobre un concepto que es el somatotipo. Me imagino que Rebeca ha escuchado sobre eso y algunas personas que nos acompañan en nuestra audiencia también. Y quiero contarles pues que el somatotipo es el concepto que se utiliza para hacer referencia a la forma o a la apariencia corporal de una persona en base a muchísimos criterios que básicamente relacionan las medidas, las proporciones corporales o el nivel de adiposidad del cuerpo de esta persona. Nosotros los nutricionistas tenemos algunas técnicas para estimarlo. Hay desde técnicas muy sencillas hasta técnicas muy sofisticadas y equipos muy sofisticados para estimarlo. Pero sí, hay también maneras sencillas de poderlo apreciar, especialmente si estudiamos también cuál es la historia familiar de una persona, o cómo son sus padres, o cómo son sus abuelos. Hay maneras muy sencillas de estimarlo. Pero entonces el somatotipo se refiere a eso, a la forma particular o a la apariencia del cuerpo que cada persona vamos a tener. Entonces, Rebeca nos hablaba de un indicador que se usa, que no es el único, pero se usa ampliamente, que es el índice de masa corporal, que se refiere únicamente a la relación del peso para la talla de una persona, que sabemos que son medidas que no son absolutas, al contrario, son muy relativas. Y entonces, lo que básicamente va a definir más los términos de peso en relación a lo saludable es cuánta grasa tiene una persona acumulada en su cuerpo. Y naturalmente va a haber una tendencia a acumular más o menos grasa a la que ya estamos genéticamente predispuestos. Cada persona viene al mundo con una forma o una apariencia que es única y que deberíamos conocer
para ir también el camino de la aceptación. Entonces, en la siguiente lámina vamos a poder apreciar, existen muchos somatotipos. Aquí en la imagen que tienen en pantalla ustedes ven los principales y existen también combinaciones, o sea, no todo el mundo va a corresponder a un somatotipo específico, sino que puede tener como ciertos rasgos de uno u de otro, con algunos rasgos predominantes de uno en específico. Entonces aquí vemos diferentes somatotipos, los tres principales. Vemos las personas ectomorfas, que son naturalmente delgadas. Estas son personas que muchas veces nosotros decimos por qué ella puede comer todo lo que quiera y no engorda, y sin embargo yo respiro y engordo. A veces decimos esas cosas, ¿verdad? Y eso es así, es una predisposición genética que esa persona tiene para ser naturalmente delgada. Luego están las personas mesomorfas, que tienen cuerpos más proporcionados entre sí, que suelen desarrollar cuerpos muy atléticos, y están las personas endomorfas, que tienen cuerpos o complexiones un poco más gruesas. Dentro de estos tres, es el somatotipo endomórfico el que corresponde a un mayor nivel de adiposidad. Entonces, quiero contarles que este concepto no es nuevo, se estudió desde 1940 y se ha estudiado con el afán de encontrar, por ejemplo, cuál es el potencial deportivo o atlético de una persona. Porque si yo soy una persona sumamente delgada, voy a ser más apta para correr, por ejemplo, carreras de muy larga distancia. Si soy una persona mesomórfica, donde mi cuerpo va a tender a acumular masa magra, a desarrollar más masa muscular, posiblemente voy a ser más apto para desarrollar deportes que sean de fuerza o resistencia. Y si soy una persona que tiene un somatotipo endomórfico más grueso, que incluso tengo más disposición para acumular más grasa en mi cuerpo, entonces también posiblemente voy a estar más apto para realizar otro tipo de ejercicios, sobre todo relacionado con la resistencia. Entonces, este concepto se empezó a estudiar desde hace muchísimas décadas con ese afán. Sin embargo, hoy nos ha llevado a retomarlo, porque por algunos años dejamos de hablar un poco de él y hoy lo estamos retomando por el tema de la aceptación. Yo puedo hacer una dieta con el afán de bajar de peso, pero nunca voy a dejar de lucir ciertas proporciones que tiendan a la redondez, por ejemplo, porque así es mi somatotipo. Es parte de quien yo soy, es parte del cuerpo que yo habito. Entonces, es vital que nosotros tengamos una apreciación, quizá general, de cuál es mi somatotipo, o sea, cómo es mi tipo de cuerpo, para que yo pueda trabajar en esa parte de la aceptación y que además reconozcamos que independientemente de cualquiera que sea el somatotipo predominante en mi persona, siempre hay un rango de peso saludable. Yo, al igual que Rebeca, he abandonado ya desde hace mucho, casi que desde inicios de mi formación, el concepto del peso ideal, porque no existe un peso ideal, ¿verdad? Nosotros, principalmente las mujeres, a lo largo de diferentes etapas de nuestra vida, oscilamos en diferentes pesos. Cuando somos jovencitas, preadolescentes, generalmente estamos teniendo cuerpos bastante delgados. Hay épocas en que, por el contrario, incluso es requerido para la menarquia, la niña tiende a tener que acumular más grasa y va a ser entonces normal que por algún tiempo las niñas luzcan un poquito más redondas. Y eso es perfectamente normal y es parte de su propio desarrollo. Y luego entramos a una etapa donde nuestro cuerpo se prepara para la reproducción, ¿verdad? Entonces puede ser que estemos acumulando más grasa, principalmente entre la segunda y tercera década de vida, que es donde realmente tenemos que hacer esfuerzos para escoger cuál va a ser nuestra estrategia de alimentación para toda la vida, porque si nosotros llegamos a la cuarta, no digamos quinta década con cierto peso, va a ser por cuestiones hormonales, metabólicas, muy difícil corregirlo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que durante los años primeros, la niñez, la preadolescencia, es muy importante que jamás hagamos presiones a las niñas sobre su peso. El crecimiento y el desarrollo en las niñas tiene un patrón distinto al crecimiento y el desarrollo en los niños. En los niños suele ser un poquito más sincrónico y entonces
para quienes han tenido hermanos pequeños o quienes son mamás, tal vez recuerdan a sus hijos o a sus hermanos con estas figuras muy largas, ¿verdad? De niños muy largos, muy delgados, que no vemos usualmente en las niñas, porque el crecimiento y el desarrollo de las niñas sigue otra tendencia, es un poquito más, más ponderal que longitudinal en cierto momento, entonces la niña tiende a acumular más peso que lo que está creciendo de forma longitudinal y entonces no vamos a ver ese fideíto, ¿verdad? Que es la figura que vemos muchas veces en los niños y vamos a tender a estar juzgando un poco más esa imagen. Entonces hay que entender que es natural y que la niña tiene un patrón de crecimiento y es propio también de su desarrollo que es muy diferente al niño. Vamos a quizá esforzarnos en hacer conductas para ya hacer muchas mejores elecciones en la adultez joven. Cuando ya yo, soy una persona idealmente segura de mí misma, conozco mi cuerpo, tengo ya ciertas convicciones, incluso sociales, porque eso nos lleva hoy a seguir como ciertas tendencias alimentarias y estoy listo, digamos, emocionalmente como para tomar decisiones correctas sobre mi alimentación, sobre todo en el largo plazo, porque va a ser durante esa segunda y tercera década que vamos a definir cómo realmente va a ser nuestra situación de peso en los años donde más nos interesa, que es cuando aumenta la prevalencia de algunas enfermedades después de la cuarta y quinta década. Entonces, es importante reconocer que nuestro peso va a oscilar siempre en un rango de más o menos 30 libras. Todas las personas tenemos oportunidad para tener un peso correcto en un rango de más o menos 30 libras. Entonces, estar muy por debajo de ese rango ya es un problema porque ya el cuerpo nos dio como esas 30 libras de oportunidad para estar en un peso sano, o estar solo 2 o 3 o 5 libras de más también ya es un problema porque ya hemos superado ese rango. Entonces, al igual que conocer ese rango de peso que es muy amplio, o sea, tenemos una gran oportunidad ahí para estar en un peso sano, también es importante reconocer cómo van a ser esas diferencias corporales. Vamos a pasar pues a la siguiente lámina. Gracias. Creo que ahí retrocedimos. Aquí vamos a hablar de un concepto que ya Rebeca se refería a él, ¿verdad? Tal vez no en forma de este hashtag que ha surgido, no sé si ustedes lo han visto en redes sociales, pero se conoce como el body positive o el cuerpo positivo, que habla de una estrategia que se expresa a través de entender nuestra diversidad en términos pues de la aceptación de nuestro cuerpo, de reconocer cuál es el peso adecuado a mi complexión. Es importante entender que si yo soy una persona que tiene ciertas medidas o ciertas proporciones, no exactamente me voy a ver bien o me voy a sentir bien estando muy delgada. También se asocia a que estemos siempre viendo esta perspectiva desde una mentalidad positiva y que no esté guiado o fundado por modas o estereotipos, como lo que vamos a conversar ya más adelante con las preguntas que nos van a compartir. Muy bien, entonces, hace un momentito, pues yo les hacía una pregunta, si es que las mujeres somos más vulnerables o padecemos más estos conflictos, ¿verdad? De la relación de nuestra persona con el peso. Y, y decíamos que si bien la prevalencia no es tan diferente entre hombres y mujeres, sí las mujeres somos más sujeto de ese juicio, ¿verdad? Principalmente en temas relacionados con nuestro cuerpo. Apreciamos o disfrutamos ver cabellos de diferentes colores, a la gente vestida de diferentes formas, ¿verdad? Pero sí vamos a tener esa tendencia natural a juzgar mucho el cuerpo de las personas. Y entonces es muy importante que nosotros vinculemos este tema con la autoestima o la autoaceptación, el grado de afecto que cada persona va a tener hacia nosotros mismos y que tiene pues varios componentes. Yo se los voy a comentar así muy sencillamente. Quiero contarles que creo también que la mejor manera de abordar todas estas temáticas siempre es por medio de un equipo multidisciplinario. Yo creo que los nutricionistas tenemos muy bien definido cuál es nuestro rol en esta parte. Sí existen hoy muchas tendencias en cuanto a la alimentación intuitiva, la alimentación consciente, que yo creo que nosotros los nutricionistas, nuestra formación de base, pues nos permiten ahondar un poquito más en tratar a los pacientes desde esta perspectiva,
¿verdad? Y también nos llevan a reconocer estos conceptos, a entender cuál es el autoconcepto o la idea que una persona debe tener sobre sí misma. Que es una cosa distinta a la autoimagen, ¿verdad? Porque muchas veces yo me percibo de una forma distinta a como en realidad la gente me ve. Entonces, lo ideal sería que nuestro autoconcepto y nuestra autoimagen fuese la misma. Pero lamentablemente, a veces nosotros mismos pues devaluamos esa autoimagen a través de un autoconcepto muy pobre sobre nosotros mismos. Entonces, hay que entender, pues, la diferencia entre qué es lo que yo debo mejorar o debo trabajar, si es la idea, el concepto que tengo sobre mí mismo o la imagen, mi imagen lo que me preocupa. Rebeca empezaba su intervención hablando de cómo desde pequeños creamos estos sistemas de recompensa, ¿verdad? No solo en términos de recompensa o castigo, ¿verdad? Porque no solo es como la amenaza cuando un niño no hace algo bueno de retirarle quizás su postre favorito, su comida favorita, sino también cómo tendemos a recompensar cada pequeña cosa que se hace y que pues el mecanismo más sencillo de recompensa siempre va a ser un alimento. Entonces, es natural que como seres humanos estemos buscando esos sistemas. Sí es muy importante, ¿verdad? Reconocer nuestros logros, pero en el ámbito de la alimentación debemos evitar autorrecompensarnos pues con alimento, ¿verdad? Algo vital también es reconocer que la alimentación es parte integral del autocuidado, de todas aquellas actividades que nos procuran bienestar. Rebeca hablaba de una de estas tendencias que a mí me gusta mucho, que es la alimentación consciente. Y antes de honrar el hambre, hay un principio que a mí me encanta, que es honrar nuestro cuerpo. Em, es el lugar que habitamos y que queremos habitar por muchísimo tiempo, el cual lo queremos vivir bien. Entonces es vital que nosotros reconozcamos que nuestro bien más preciado es precisamente nuestro cuerpo y que entonces tenemos que llevar a cabo un conjunto de actividades que procuren su bienestar. Lógicamente, la alimentación es una de las más importantes sin dejar de lado otras cosas vitales como por ejemplo el sueño. Rebeca también nos hablaba de algunas alteraciones hormonales como la secreción de la grelina, que generalmente es una hormona que se aumenta en personas que no dormimos bien. Hoy hay estudios que nos muestran evidencia de que 6 de cada 10 personas alteramos nuestros patrones de sueño después de la pandemia y consecuentemente tenemos entonces cambios hormonales muy importantes que llegan a afectar también nuestro estado nutricional. Entonces, cuando hablamos del autocuidado, no nos vamos a centrar únicamente en la alimentación, sino también cuidar nuestro reposo, nuestro descanso y especialmente, pues, el tiempo que también debemos destinar a todo lo contrario, a estar físicamente activos, ¿verdad? Esto creo que al momento no lo hemos hablado, pero el ejercicio, la actividad física constituye una de las estrategias principales para tratar cualquier condición, ya sea física o mental, en cualquier persona. Y la autoeficacia también, que seamos capaces de medir nuestros logros, que valoremos cada pequeña cosa que hacemos, no exactamente a través del peso. Estoy de acuerdo con Rebeca que el peso ya no es una medida que sirva para medir los logros de una persona. En las nuevas estrategias como el coaching nutricional se habla de definir o evaluar qué cambios hemos hecho. Cuántas frutas yo estaba comiendo al principio, cuántas estoy comiendo ahora, cuántas cucharaditas de azúcar yo usaba en mi día a día y cuántas estoy usando hoy. Cuánto ejercicio estaba haciendo, o si no lo estaba haciendo, y cuántos minutos de ejercicio, cuántos pasos hoy estoy logrando caminar. Y algo muy importante también, que es el autodiálogo, o sea, tener esa capacidad de comunicarnos con nosotros mismos. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que muchas veces somos muy dados a estar pendientes de los demás. Bueno, las redes sociales hacen eso, ¿verdad? Estar estimulándonos a que yo esté pendiente de la vida de todas las personas. Sin embargo, no tengo esa comunicación conmigo mismo, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos también esos tiempos para que nosotros podamos, pues, reconocer nuestras propias necesidades, entender, pues, qué es lo que nos pasa en el día a día, en algunos minutos en que podamos, pues, platicar con nosotros mismos y saber, pues, cómo nos estamos sintiendo al respecto de muchas cosas y qué planes tenemos también para, pues, ir en el camino de nuestro bienestar. Entonces, de mi parte, esto era lo que les quería compartir. Quiero agradecerles de nuevo por la oportunidad de estar acá y quedo atenta, pues, a las siguientes dinámicas. Muchas gracias, licenciada. Sabemos que
actualmente pues también es un enfoque bastante nuevo, ¿verdad? Que pues se está teniendo bastante auge, ¿verdad? Tal como lo mencionaba Rebeca también al inicio y que es importante también tener estos espacios para poder dialogar, ¿verdad? Intercambiar opiniones y al mismo tiempo enriquecernos entre todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que pues esa también es la finalidad de esta actividad. Entonces, pues para continuar, ¿verdad? Con la actividad y con el programa, vamos a dar el inicio al conversatorio. Luego de haber escuchado las dos ponencias, tenemos el espacio abierto a preguntas del público también, ¿verdad? Para que puedan dejarlas en el chat y pues al finalizar vamos a dar el espacio. Pero ahorita queremos pues conversar un poquito más sobre, en este caso, los trastornos de la conducta alimentaria, que son los que más se han relacionado, ¿verdad? En cómo está influenciada las emociones en la conducta alimentaria de las mujeres, ¿verdad? Y cómo las mujeres somos las más afectadas en presentar este tipo de padecimientos. Y también sobre las conductas alimentarias de riesgo, ¿verdad? Que quizás muchas veces no se desarrollan trastornos de la conducta alimentaria per se, pero muchas veces sí hay conductas alimentarias de riesgo de las cuales se han normalizado tanto que no sabemos identificar, ¿verdad? Entonces, creo que podríamos empezar con eso, ¿verdad? ¿Cómo ustedes abordarían esta parte de las conductas alimentarias de riesgo y también enfocar el papel importante a nivel psicológico y nutricional, ¿verdad? En los pacientes. Entonces, Rebeca, si gustas, inicias tú y luego le damos la palabra a Ivonne. Sí, bueno, cuando uno de mujer es pequeño, a veces también me han llegado a decir como, mira, yo en el colegio, como que se puso de moda que una amiga fue con una nutricionista y le dejaron una dieta para bajar de peso y de repente pues como que se contagió y todas queremos ir al nutricionista y todas queremos bajar de peso. Y ahí es importante uno como, no solo como profesional, sino como papá también es como preguntarte, bueno, ¿por qué te surgió la idea? Como indagar un poquito más. Si vienen a mí, digamos que en este caso en la psicología de sí es que pues yo quería bajar de peso y estaba muy emocionada porque todas íbamos a participar en eso, pues también viene un poco de, bueno, quería sentirte que estabas participando en algo y que ibas a pertenecer al grupo de tus amigas porque todas iban a hacer una dieta y quizá la idea de que tu cuerpo era un problema no estaba todavía hasta que empezó la dieta y empezó entonces a contar calorías, a saltarse pues su refacción, a dejarla o ciertas cosas que uno tiene que ir viendo, como por ejemplo una persona que habla mucho del peso y habla mucho de la comida, tiene un problema por ahí. No es que quiera yo decir como, ay, sí, si estás hablando mucho del peso y la comida, tenés un problema tal cual, pero generalmente sí, o sea, si estás hablando todo el tiempo de es que no me gusta cómo me miro, o ya me embarqué en una nueva dieta para bajar de peso y paso de profesional en profesional, o no puedo dormir bien porque todo el tiempo sueño en que quiero postres, o me la paso viendo videos pues en TikTok, en Instagram y en todas estas redes sociales como de las personas que incluso hacen como estos sonidos bajitos al momento que están comiendo. Las personas que tienen un problema con la comida tienden a ver más videos de comida que las personas que no tienen un problema con la comida. Entonces esas son cosas que hay que ver también y qué tanto se fija la otra persona en el cuerpo de los demás, porque cuando yo estoy bien con mi cuerpo es raro que yo mire cómo está el cuerpo de las otras personas, pero si tú estás mal con tu cuerpo, te empiezas a fijar cómo está el de la par, como, si esta persona engordó, esta persona enflacó, o la persona que siempre te dice como, ay, estás más gordita, o ay, estás más delgada, es como, bueno, no es que mi cuerpo sea un problema porque engordó o enflacó, es tú tenés un problema porque tú te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, recordar esto como que todo el mundo funciona como espejo, son como partes bien pequeñas que uno puede ir como detectando en los pacientes. No sé cómo lo harías tú, Ivonne. Gracias, Rebeca. Sí, bueno, yo creo que aquí Emily tocaba un punto muy importante que es los signos de alerta, ¿verdad? Algo que tenemos que tener en cuenta es que los signos de alerta son las red flags, las pequeñas señales que ocurren antes de que un trastorno se instale verdaderamente en una persona. Entonces, generalmente las vamos a notar no en cambios en su peso, sino en pequeñas conductas o expresiones, como bien decía Rebeca, ver a la gente que está todo el tiempo hablando de la comida o todo el tiempo hablando de su peso, que pasa mucho tiempo como pensando en la comida, que le cuesta tomar decisiones en relación a la comida. Cuando estamos, digamos, viendo un menú y me toma
demasiado tiempo escoger qué voy a comer, es una señal de que hay cosas que no andan bien. Querer comer solo, no querer comer frente a las demás personas, pasar mucho tiempo en el baño, ¿verdad? Son cosas que nosotros tenemos que principalmente observar en niñas muy pequeñas. El diagnóstico de los trastornos de la conducta alimentaria lamentablemente es muy tardío y generalmente el diagnóstico se hace ya en adolescentes o mujeres jóvenes. Sin embargo, todas estas señales de alerta se presentaron desde su edad escolar, ¿verdad? Hoy vemos con tristeza niñas que desde los 5 o 6 años enfocadas en querer lucir delgadas, en querer hacer mucho ejercicio, en estar invirtiendo pues mucho de su día a día en cosas que tienen que ver en estar preocupadas por su imagen. Cuando una niña de 6 o 7 u 8 años es en lo menos que debería estar pensando. Debería estar destinando su energía, sus pensamientos, su tiempo a otras cosas. Entonces, sí es muy importante que nosotros distingamos como todas estas pequeñas señales que, como dice Rebeca, bueno, naturalmente como madres vamos a tender a preocuparnos, pero se sabe hasta qué punto una conducta es normal o no, ¿verdad? Si hay una niña que come y que inmediatamente después de comer se cierra en el baño 1 o 2 o 3 horas, eso no es normal, ¿verdad? Si vemos que la niña se está pesando, tiene la pesa o la báscula en el baño y se sube a la balanza varias veces al día, eso no es normal. A veces vemos también incluso en la forma que escogen para vestirse, que buscan como taparse un poco su cuerpo, como ocultar su cuerpo, también es algo que no es normal, ¿verdad? Entonces es natural que pasan las dos cosas, como en todos los dos extremos, ¿verdad? Que alguna gente se preocupe demasiado por pequeñas cosas que quizá pues no sean para alertarse o que pues no nos estamos dando cuenta de estas pequeñas señales. Jugar mucho con la comida en el plato, ¿verdad? Pasar mucho tiempo sentado en la mesa sin propiamente estar destinando ese tiempo al hecho de comer, sino más bien como a jugar con la comida, es algo que tampoco es bueno. Y yo creo que lo correcto es que ante la menor duda nosotros podamos consultar pues un profesional, idealmente especialista en el área, para que pueda darnos un poco más de orientación, pero sí tener la mira puesta sobre estas alertas no en nuestras jóvenes y adolescentes, sino en las niñas más pequeñas, porque cuando llegamos a diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria, que es un diagnóstico muy complejo, no es algo que venga ocurriendo desde hace 2 semanas como una infección o una enfermedad aguda, sino es algo que lleva muchos años de estar ocurriendo y el diagnóstico generalmente ya se hace en etapas que son muy, muy avanzadas. Muchas gracias a ambas. Creo que esto pues también aclara un poquito más y nos da más ideas también como personal de la salud sobre cómo ir a estas actitudes o a estos cambios de actitudes, ¿verdad? Que van teniendo, sobre todo las niñas, que ahora pues son como las más vulnerables por el hecho de tener el acceso libre a Internet, un dispositivo móvil en donde pueden tener el acceso a cualquier información, ¿verdad? El seguir personal que de salud, entre comillas, ¿verdad? O entrenadores personales o estos famosos influencers, ¿verdad? Que al final no comparten información científica y muchas veces es un mismo reflejo de el trastorno que ellos mismos están padeciendo, ¿verdad? Claro que no es culpa de estas personas, pero también es importante que nosotros como personal de salud lo identifiquemos, ¿verdad? Y veamos sobre la exposición que tienen estas personas y estas niñas ante la influencia de las redes sociales y que también es importante que nosotros que tratamos a personal, perdón, a niñas, a niños, ¿verdad? Mujeres, adolescentes, etcétera, también cuestionar sobre el tipo de personas que siguen en sus redes sociales, porque eso también es un impacto al que uno está recibiendo todos los días, ¿verdad? Fácilmente uno en un clic ya tiene acceso a Internet, ¿verdad? Y empieza a ver, a recibir toda esta información que es como un bombardeo y de alguna forma también manda un mensaje, ¿verdad? Entonces es importante que también se tenga esta atención a nivel psicológica y nutricional, ¿verdad? Y por eso me encanta que pues ustedes nos estén acompañando el día de hoy y esto también se relaciona a la siguiente pregunta,
de qué acciones o situaciones puede tratarse en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? En este caso, ¿qué acciones a nivel psicológico y qué acciones a nivel nutricional se hacen para tratar un trastorno de la conducta alimentaria que sabemos es bastante complejo y no solo hay un tipo de trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé, voy a intervenir y la verdad es que yo acá lo que quería comentar es que siempre es importante que el abordaje siempre sea a través de un equipo multidisciplinario. En muchos casos se va a requerir el apoyo de un profesional psiquiatra porque los trastornos de la conducta alimentaria a veces están vinculados a otros desórdenes afectivos que pueden llegar incluso a requerir el uso de medicamentos. Entonces, yo creo que lo determinante es pues llegar a tener un buen diagnóstico. Lamentablemente en estas condiciones a nosotros no nos pueden hacer un scan o sacar sangre y decir, usted tiene trastorno evitativo restrictivo y usted tiene trastorno por atracón. O sea, es bastante complejo, ¿verdad? Y generalmente es un diagnóstico que se basa en el juicio clínico de una persona. Entonces es muy importante que siempre consultemos a un profesional en el área. El equipo generalmente se lidera, digamos, a partir de una figura como un médico psiquiatra, que es quien está en la facilidad de hacer un diagnóstico un poco más certero y acompañamos tanto profesionales de la psicología como nutrición en ya propiamente los aspectos terapéuticos. Claro, así como dijo Ivonne, se procura que sea un equipo multidisciplinario la mayoría de veces porque pues sí se tiene que trabajar mucho en conjunto. Sí se recomienda que digamos, tanto así como Ivonne y yo tenemos ciertas como cositas de, bueno, yo estoy estudiando psicología, pero me gusta mucho el lado de la nutrición y me gusta saber por si en algún momento pues mi paciente no tiene los recursos o el dinero para pagarle a 2 profesionales de la salud, así como Ivonne también ha tomado cursos de psicología para poder apoyar también a sus pacientes de ese lado. Entonces, sí es importante como indagar bastante en ambas áreas cuando uno habla de trastornos de la conducta alimentaria y ser muy atento a cómo lo vive una persona, porque cuando una persona viene y te dice tengo un atracón, ¿cómo vives ese atracón y qué es un atracón para ti? Porque para mí un atracón puede ser comerme toda mi alacena, pero para ti puede ser solo un paquete de galletas. Entonces, como que ahí el diagnóstico va yendo y viniendo para ver así como, ah, bueno, sí, esto es comer compulsivo y esto es un atracón y ahí entonces te estoy enseñando qué de verdad es y por qué tú lo estás viendo de esa forma. Y también como para empezar, lo primero que sí se hace es si la persona tiene todas las cosas para monitorearse como cuadernos o cuenta calorías en aplicaciones o la pesa o está yendo con un profesional, por ejemplo, de la nutrición que sí le pesa y sí le dice como, bueno, pues su ideal es tanto, pues se intenta enseñarle a la persona como, bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar todas las medidas de compensación que estés haciendo, como ejercicio excesivo, el cuenta calorías, la pesa y ese profesional que está reforzando la conducta. Y muchas veces también se necesita pues una terapia más familiar, porque también hay que explicarles a los papás cómo funciona. Muchas veces piensan que es como algo pasajero o que la persona quiere llamar la atención porque piensan que es con un fin estético, pero aquí como profesionales hay que recordar algo muy importante y es que el trastorno alimenticio es el piquito de un iceberg y hay muchas cosas abajo que no se están viendo, que yo, por tener un montón de cosas acumuladas, estoy intentando controlar ciertas cosas desde mi trastorno alimenticio. Habrán personas que sí, por algún momento, no querer tener un cuerpo gordo o un fin estético, siempre sí vayan a generar o tener un desorden de la conducta alimentaria, pero la mayoría de personas tienen otras cosas de raíz y solo se está viendo el trastorno. Entonces es importante como indagar un montón en la historia de cómo lo ve la persona. Muchas gracias. Y pues justo como lo mencionaba, ¿verdad? Aparte de que también tiene que ser un equipo multidisciplinario, creo valioso que como profesionales de la salud, si bien no nos vayamos a dedicar específicamente a trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Es importante que nos formemos para poder identificarlos, ¿verdad? Y saber también cuándo referir, ¿verdad? Cuándo es ese momento oportuno para poder referir al paciente, porque sabemos que cuando se nos sale de las manos también hay que reconocerlo, ¿verdad? Entonces, gracias. Creo que nos gustaría abordar un poquito más sobre trastornos de la conducta alimentaria, pero sabemos que es un tema bastante amplio, pero podría ser quizás para una próxima charla porque es bastante interesante.
y es oportuno poder tener estos espacios también, ¿verdad? Ahora hablando un poquito más sobre otro tema, ¿verdad? Las dietas, ¿verdad? ¿Por qué las dietas no funcionan? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Si gustas, Ivonne, puedes empezar y luego le damos la palabra a Rebeca. Gracias, Emily. Bueno, la verdad es que la dieta, si nos referimos al término dieta, estamos hablando del conjunto de alimentos que una persona consume a lo largo del día. Nosotros usamos la dieta como para referirnos al régimen especial que una persona está siguiendo en relación a su peso, ¿verdad? Entonces, sí hay muchos regímenes que son, bueno, sumamente restrictivos y todos, cada quien en su época, los hemos vivido, ¿verdad? Y existen muchísimas cosas, sobre todo ahora hay algunos que están muy de moda, ¿verdad? Que tendemos a caer en ese error que lo comentaba Rebeca, algo que a alguien le funcionó, inmediatamente todo el mundo lo quiere replicar y algo que fue bueno para una persona no exactamente va a ser bueno para otra persona. Entonces, es muy importante entender pues la diferencia entre esos términos, pero sí desafortunadamente existen muchas estrategias que suelen basarse en el principio de la restricción, el cual me encanta que con Rebeca estemos de acuerdo que no es lo mejor, ¿verdad? Sino que realmente tenemos que partir de conocer cuál va a ser ese conjunto de alimentos que una persona va a necesitar para consumir a lo largo del día en los mejores momentos, ¿verdad? Porque hoy también podemos entender cómo el metabolismo de una persona es más favorable para el consumo de ciertos alimentos en ciertas horas del día, dependiendo de sus rutinas o de su actividad física. Entonces, yo creo que cuando nos referimos a que las dietas no funcionan, debemos referirnos a todas aquellas estrategias que están basadas en el principio de la restricción y que no estimulan en el largo plazo verdaderos cambios de conducta, ¿verdad? O aquellas dietas que promueven una pérdida de peso muy acelerada. Para que una persona pierda peso correctamente, yo sé que parece poco, pero lo ideal es que la pérdida de peso no sea mayor a 1 kilo a la semana. Para todo el esfuerzo que a veces uno hace, es poquito. Pero cuando una persona pierde más de 1 kilo de peso a la semana, también no permite que los adipocitos, cada una de las células que almacena grasa en nuestro cuerpo, retome esa forma elástica y compacta que tiene y que fácilmente se vuelva a llenar o exista lo que se conoce como el famoso rebote. Y que, como decía Rebeca, pues incluso termine hasta con un peso más de lo que tenía al inicio. Entonces, yo creo que las dietas que fallan son aquellas que se basan en los principios de la restricción, las cuales no deberían ser utilizadas, o el favorecer solamente el consumo de un alimento, y aquellas que promueven una pérdida de peso mayor a 1 kilo a la semana. Todo lo que nos está haciendo perder de peso mayor a eso, pues hay que revisar por qué es. Generalmente va a ser atribuido a un tipo de dieta como estas y va a ser una pérdida de peso que va a ser completamente inefectiva. Sí, las dietas restrictivas claramente, para bajar de peso llevan a la reganancia en el tiempo y además aumentan niveles de depresión y de insatisfacción corporal, porque antes de yo comenzar una dieta quizá no estaba tan pendiente de, ay, sí, aquí bajé, ahí bajé de cadera, ahí bajé de cintura, pero cuando yo empiezo la dieta empiezo con esta sobreobjetivación en el cuerpo de cómo voy, cómo va mi progreso, entonces aumenta la insatisfacción corporal y también está asociado con desajustes en indicaciones bioquímicas en salud con niveles de, por ejemplo, colesterol y sensibilidad a la insulina. Muchas personas que han estado pues en muchas dietas varias veces tienden a tener después estos problemas y creo que hay 8 puntos bien importantes en los que no voy a profundizar por tiempo, pero por ejemplo, la insostenibilidad a largo plazo. Si yo no estoy acostumbrada a comer ciertas cosas que me dejan en una dieta, no la voy a poder seguir. O si, por ejemplo, en mi dieta dice uvas y yo ese día no he hecho mercado, no era al súper, ¿y qué hago entonces? No me están dando más opciones, ¿no? Esto ahora trabajan más como con porciones, pero sigue siendo lo mismo, porque si me dan 8 porciones de fruta y ese día mi cuerpo amaneció con ganas de 10 porciones de fruta, ¿qué hago, no? Entonces, desconectan las señales internas del cuerpo, porque obviamente no estás escuchando tu hambre y tu saciedad, sino te estás comiendo la porción justa que te dejaron, pero tu cuerpo sabe la porción justa que necesita y eso se aprende mucho en la alimentación intuitiva. La restricción, cambios químicos, psicológicos, hormonales, disminuye el metabolismo, los atracones, la obsesión, el aislamiento social, no querer salir por no comer,
la fobia a la gordura, ¿sí? La famosa gordofobia. Entonces, pues son de las veces en las que más se interfiere prácticamente en tu vida, pues el uso de las dietas constantemente, ¿no? Y es como cuando uno piensa que uno se alimenta intuitivamente, uno piensa que, ay, sí, voy a querer chocolates, helados y todo lo que me restrinjo todo el tiempo, pero no. Después esa presión baja y te das cuenta que tu cuerpo quiere frutas, quiere su licuado verde, quiere su ensalada, quiere su pollito, es normal. Y de vez en cuando yo me doy un antojo, me lo como mindful eating, alimentación consciente, el antojo desaparece y vuelve a venir, qué sé yo, en mucho tiempo después, ¿no? Entonces es como para tenerlo en cuenta. Gracias a ambas, sí, justo, ¿verdad? También vemos cómo se relaciona al impacto en la salud mental que tiene en las personas que constantemente hacen dietas, ¿verdad? Entonces, creo que también es valioso hablar de esto, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres son las más afectadas a nivel de salud mental por el hecho de hacer dietas constantemente, ¿verdad? Que en este caso, ¿cuál es su opinión al respecto, verdad? ¿Por qué en este caso somos las mujeres las más afectadas? Ivonne, te cedo la palabra y luego damos el espacio a Rebeca. Sí, yo creo que eso es, bueno, esa fue la pregunta que inició un poco, bueno, mi intervención, ¿verdad? Porque decíamos que si bien las tasas de trastornos de la conducta alimentaria o problemas de sobrepeso, obesidad, no son hoy tan diferentes en hombres y en mujeres. Las mujeres sí vamos a ser más vulnerables desde la perspectiva que somos más sujetos de esa crítica y que las críticas generalmente van a ser mucho más severas en relación a la imagen o el peso de una mujer que lo que estamos juzgando la imagen o el peso de un hombre, principalmente en, pues, en culturas como la nuestra. Claro, yo concuerdo con Ivonne. Se habla mucho de que, obviamente, o sea, necesitamos, siempre se decía como el cuerpo perfecto para sentirte en calma. Entonces, es como siempre miramos al cuerpo un poco con resignación y culpa, porque no nos damos cuenta desde pequeños y no nos explican que el cuerpo va a cambiar a lo largo a través del tiempo. Entonces, muchas personas que desarrollan, por ejemplo, anorexia es este rechazo al cuerpo de mujer. Porque yo venía de un cuerpo de niña, tranquila, mis piernitas chiquita, yo normal, y de repente empiezan a aparecer muchos cambios hormonales en donde me sale más estómago, tengo más piernas, se me ensanchan las caderas, me viene la menstruación y es como este rechazo de yo no quiero pasar a ser mujer, esto se siente muy incómodo, las miradas están sobre mí, no sé cómo llevar este cuerpo diferente y creo que se afecte tanto a las mujeres es por eso, porque nosotras, quiera que no, estamos hechas para crear, para dar vida, independientemente de aquí quién quiera ser mamá o no, pues nuestro cuerpo se prepara biológicamente para ciertas cosas que el hombre no. Y estos cambios hormonales los tenemos más fuertes nosotras simplemente porque nosotras tenemos menstruación y los hombres lo tienen de otra forma. Entonces, nos hicieron creer que depender de nuestro aspecto físico iba a ser una buena idea. Y no sonaba tan mal porque nos hicieron creer que podíamos controlar su forma y podríamos controlar cuánto valíamos dependiendo del cuerpo. Pero pues eso ya dejó de ser suficiente. Entonces, depender de tu aspecto físico nos lleva al control. Y al tener exceso de control, me termino descontrolando y obsesionándome a tal punto que me lleva a una frustración. Entonces, obviamente, culpar a nuestro cuerpo ya no funciona y depender de algo externo para encontrar esa seguridad, pues ya no es tan buena idea. Entonces, ahí es donde entra esta parte de reconocer qué recursos internos tengo para poder alejarme de lo que yo creo que es la verdad absoluta y empezar a buscar realmente cómo yo puedo acercarme más a mí y honrar mi propia verdad de lo que yo quiero para mi cuerpo y cómo me quiero ver, obviamente libre de exigencias, de deberías, de expectativas, porque pues no hay nada más lindo y hermoso que amarnos a nosotras sin condiciones que crean, obviamente, y que crearon los paradigmas de belleza, ¿verdad? Que obviamente pues ahora el ser mujer viene muy ligado a cómo te ves para generar también respeto y esto que hablábamos del privilegio de la delgadez como tal. Claro, y también entender, ¿verdad?, de que no es culpa de nosotras, sino que es el de la sociedad, ¿verdad? La sociedad, lo que nos ha impuesto la sociedad, la cultura de la dieta, ¿verdad? La industria de la belleza. Entonces, también creo yo que eso también es bastante importante resaltar
Gracias a ambas. Por cuestiones de tiempo, pues no podemos seguir conversando, pero sí quisiera darles como un pequeño espacio para que ambas pudieran dar un pequeño mensaje de cierre, ¿verdad? Algo que quisieran pues decirles a todo el público y pues desde ya agradecerles por el espacio de compartir y poder conversar con ustedes. Ha sido un gusto. Entonces, si gustas, Ivonne, empiezas tú y luego le damos la palabra. Gracias, Emily. Bueno, yo tal vez voy a aprovechar el espacio para responder una de las preguntas que también pues estaban ahí listas, pero la verdad es que esto ha sido muy enriquecedor y sí se nos ha diluido muchísimo el tiempo, pero yo les tenía aquí unos ejemplos de, por ejemplo, a qué alimento recurrir en el momento que yo esté teniendo pues esa necesidad de comer, ¿verdad? Entonces yo les tengo aquí pues mi ejemplo favorito, que es esta fruta, y quiero contarles que a mí la naranja me parece, ¿verdad?, un alimento excepcional, sobre todo porque hoy en estas nuevas corrientes que estudiamos en alimentación, como el mindfulness o la alimentación consciente, hablamos de cómo debemos invertir todos nuestros sentidos en el momento de comer. Y yo, no sé, estarán de acuerdo conmigo en que la naranja es una de las frutas más aromáticas, ¿verdad? Y desde el momento que yo empiezo a pelar esta naranja, empiezo a sentir ese aroma y hay muchos receptores neuronales en mi cuerpo que van a empezar a prepararlo pues para la alimentación, para recibir este alimento que aparte tiene muchísima fibra, ¿verdad? Toda esa telita blanca de la naranja es fibra, entonces pelémosla siempre con la mano. Esto también nos va a requerir un tiempo importante pues para prepararla para comerla, y también el hecho de estar pelando la naranja nos va a ayudar a reducir quizá un poquito la ansiedad que tenemos en ese momento por comer. Entonces, cuando yo pelo la naranja con un cuchillo, generalmente voy a retirar toda esa telita blanca que constituye pues el principal nutriente que favorece la saciedad, que es la fibra. Entonces, pues yo antes de agradecer y ofrecerles mi mensaje final, pues quería darles ese consejo, o siempre una fruta con cáscara, como por ejemplo también esta manzanita, ¿verdad? Las frutas duras ayudan mucho porque tenemos que masticarlas bastante, y al momento de estar masticando también favorecemos todos esos neurotransmisores que nos invitan a las señales de la saciedad. Entonces, pues bueno, por mí, nada más pues agradecerles esta oportunidad, desear para todas las personas, ¿verdad? Que cuando estén en un momento de necesidad puedan tener acceso de compartir con una persona como Rebeca, por ejemplo, ¿verdad? Que está tan consciente de todas esas necesidades y que es lo que aspiramos para todas las personas en nuestro medio, ¿verdad? Que en el momento de estar sufriendo cualquier situación de salud, ya sea física o mental, puedan tener el privilegio, pues, de recibir una atención con el nivel que toda persona merece, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, Emily. Quiero agradecer principalmente a Areli, ¿verdad? Que me invitó a formar parte de este espacio, y pues a Rebeca por el privilegio de haber compartido con ella también en esta ocasión. Muchas gracias, Ivonne. Hay algo bastante, hay algo que no solo le digo yo a mis pacientes, sino que primero me lo llegué a creer yo misma, y eso es lo que les quiero dejar mucho, y es que cuando uno va a atender a un paciente, primero uno tiene que deconstruirse un poquito, y algo en lo que tenemos que creer firmemente, y es que obviamente la belleza aparece cuando nos cuidamos física, mental y espiritualmente. Física no tiene que ser un deporte en específico, ejercicio como verte 10 minutos, 15 minutos o 20 y salir a caminar. Mental y espiritualmente, independientemente de qué religión o seas un ser espiritual que no tiene religión, pero cuando nos esforzamos por estar mejor y cuando luchamos por mejorar nuestro entorno, trabajo, familia, cuando buscamos conocimiento, cuando intentamos hallar paz y cuando valoramos lo que implica el trabajo, el esfuerzo, el proceso, podemos ser felices sin que el foco esté en cómo lucimos. Cuando nos concentramos más en esas cosas y no solo en vernos bien en el espejo, vamos a ser más bellos, porque al final toda belleza emana de lo que somos y de cómo nos sentimos, no de la piel tersa, ni de la dieta, ni del peso, ni de la cirugía, sino la belleza está en el alcance de toda persona que quiera cultivarla. Dejarnos influir por los cánones inalcanzables de la sociedad que entre todos construimos es quizá el eje de nuestra misma miseria, y la tarea más importante es tener el valor de nosotras mismas aceptarnos tal cual somos, porque el martirio crónico de la cultura de la belleza obviamente hiere a cada mujer sin necesidad, y esto lleva pues a todos los ámbitos de nuestra vida, nuestra casa, las relaciones que queremos, nuestros comportamientos. Entonces, el autoconocimiento es algo que llega
que llega poco a poco y en realidad no nos conocemos lo suficiente, porque conocerse no se trata de ir como de puntitas por la vida, sino más bien se trata de ir caminando con los pies bien firmes, notando cómo son mis huellas, qué marcas estoy dejando y hacia dónde se dirigen. Entonces, conocerse tiene que ver con el silencio, escucha e introspección, muchísima introspección, y pasa por trabajar en todo lo que es nuestro autoconcepto, autoimagen, como bien dijo Ivonne, y pues obviamente nosotras mismas tenemos que irlo construyendo poco a poco, y lo bueno es que nuestro cerebro es plástico y por lo tanto todas nuestras creencias y sentimientos son capaces de cambiar, así que hay que respetar el cuerpo porque es el único templo que tenemos y aceptar nuestro cuerpo es aceptar nuestra genética, de dónde venimos, de nuestras raíces, al igual que una persona de talla 38 en zapato nunca va a poder entrar en una talla 36, así igual de incómodo y de inútil a veces es de aceptar la expectativa del tamaño del cuerpo y sobre todo pues empezar a honrarlo y respetarlo tal y cual es, tener una mente crítica para poder desafiar lo que dice las redes sociales, líderes de autoridad, modelos, agencias de moda de lo que debería de ser aceptado, ¿sí? Y obviamente pues admirar, estimar, ser amable, ser cortés con nosotros mismos es la clave para encontrar la verdadera belleza en cada uno de nosotros y me gustó mucho compartir con Ivonne porque me gusta cuando puedo conocer a más profesionales con los que en algún momento se puede crear una alianza para trabajar y tratar mejor a los pacientes, es súper importante. Aquí en Guatemala conozco pocas, entonces me gusta mucho eso. Y pues bueno, Ivonne, espero poder contar con tu apoyo en algún momento si hay necesidad. Gracias a todas las que nos invitaron para estar aquí. Espero que pasen una linda noche. Gracias. Ahora pues vamos a dar un pequeño espacio para las preguntas del público, ¿verdad? No sé si a alguien quisiera pues hacer alguna pregunta. Bueno, sí, aquí hay una. Dice, ¿existe una diferencia entre tratar una bulimia, anorexia y atracón? Entonces, no sé quién quiere contestar esta. Bueno, yo quizá quisiera ahí participar, Emily, porque creo que, bueno, hoy hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, que no era quizá como el tema principal, sin embargo, el hablar sobre las emociones en la comida, perdón, nos lleva a eso, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer que la anorexia y la bulimia son como las manifestaciones más serias, ¿verdad? De lo que es quizá el trastorno evitativo restrictivo o el trastorno por atracón. Y que sí hay diferencias importantísimas porque los trastornos por atracón o el trastorno evitativo restrictivo o el trastorno obsesivo compulsivo por la comida son quizá manifestaciones un poquito menos graves porque no han involucrado todavía quizá un deterioro físico o un deterioro corporal, ¿verdad? Entonces, si hay diferencias, porque quizá un trastorno por atracón puede tratarse desde diversas estrategias, porque hoy las conocemos y entendemos con la magistralidad que lo explicaba Rebeca, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya el trastorno ha trascendido, digamos, a algo más complejo como puede ser un cuadro de bulimia o un cuadro de anorexia, ya hay afecciones físicas que sí requieren un abordaje desde la perspectiva médica también. Sí, digamos, yo lo miraría como va. La bulimia se trata un poco más como esto de que la persona también, el vomitar, al yo vomitar, descargo mucha adrenalina. Entonces también se puede volver hasta placentero para mí vomitar en ciertas ocasiones en donde yo me vea amenazada. Por eso es que cuando se habla de bulimia y anorexia, a veces se habla un poco de las autolesiones como cortarse. Es casi que igual a cortarse porque yo estoy dejando de comer, que es pues una acción autodestructiva, y en la bulimia estoy vomitando. Entonces, digamos que en la bulimia se concentra uno más en que la persona deje este comportamiento lesivo. En la anorexia lo principal es que la persona sí o sí vuelva a comer, o sea, definitivamente. Y en el trastorno de atracón se trabaja más con detonantes y con dejar una huella marcada en el cerebro. Entonces, si yo ya tengo un comportamiento que adopté como operación, esto de que, por ejemplo, bueno, si yo ya sé que a las 6 siempre tocan la puerta,
aunque no sean, o sea, aunque yo no tenga un reloj, voy a saber que a esa hora van a tocar la puerta. Entonces, como que ya es este condicionamiento, hay que quitarlo, dejar la huella en el cerebro de decir, antes de yo darme un atracón o tener una acción de atracón, quiero dejar una huella diferente en el cerebro con otra conducta que sea no lesiva. Y con la anorexia, por ejemplo, con el atracón y la bulimia, se trabaja mucho la alimentación consciente, pero con la anorexia es lo distinto. Como yo en la anorexia quiero llevar a mi paciente a la rehabilitación nutricional, no le voy a recomendar jamás que se concentre en lo que está comiendo, porque la persona que tiene anorexia no quiere concentrarse en lo que está comiendo, le da terror la comida. Entonces, la persona con anorexia tiene que hacer lo contrario, tiene que comer distraída, tiene que comer acompañada para que no se fije tanto en lo que está comiendo y se logre terminar mejor su plato y pues así llevarla antes a una rehabilitación nutricional. Y bueno, hay un libro muy bueno de Tabitha Farrar y Mariana, creo que es, que se llama Reprogramación, Reconexión para el adulto con anorexia. Es muy bueno, lo voy a escribir aquí en los comentarios por si alguien lo quiere leer. Habla de una persona que sufrió anorexia y cómo ella lo abordó. Creo que también ya es coach de eso y psicoterapeuta también. Entonces sacó el libro con otra persona y pues hay pasos bastante precisos muy buenos que se pueden seguir cuando pues alguien tiene anorexia. Muchas gracias a ambas. Bueno, creo que no tenemos más preguntas en el chat, entonces, Carmen, no sé si habrá preguntas en Facebook. Buenas noches. No, si quieres pasamos al diploma. Ok, entonces les vamos a hacer la entrega de diploma de participación. Ay, gracias, Rebeca, por compartirnos el nombre del libro. Muy bien. Entonces el diploma dice así: la OWSD, capítulo Guatemala, otorga el presente diploma a la licenciada Ivonne García por haber impartido el conversatorio Mujeres y la influencia de las emociones en la conducta alimentaria. Y está firmada por la licenciada Vandria Martínez del Grupo 10 de Salud y Mujer de la OWSD. Asimismo, te hacemos entrega el diploma a ti, Rebeca, que dice sí, la OWSD, capítulo de Guatemala, otorga el presente diploma a Rebeca Aguilar por haber impartido el conversatorio Mujeres y la influencia de las emociones en la conducta alimentaria. De igual forma, está firmado por la licenciada Vandria Martínez del Grupo 10 Salud y Mujer de la OWS. Entonces, con esto, pues damos concluida nuestra actividad, sin solamente antes, pues, agradecerles por el espacio y a los participantes que aún están aquí con nosotros. Si desean encender su cámara, vamos a realizar la toma de una fotografía para finalizar con la actividad. Quienes puedan encender su cámara, se los agradeceremos. Gracias, Damaris. Gracias, Kiria. Muy bien, vamos a dar otros minutos y vamos a hacer la toma de la fotografía. Carmen, tú nos dices cuando ya. Estoy esperando que encienda mi cámara. Ok, vamos a tomar la fotografía a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Voy a tomar otra. 1, 2 y 3. Permítame, voy a apagar la mía para que se me... Ahí está. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a todas. Fue un gusto haber tenido aquí a Ivonne y a Rebeca. Y esperamos pues poder compartir otra vez un espacio con ustedes. Gracias a todas las que asistieron el día de hoy, quienes están en Facebook o en Zoom. Y pues estén atentos a más actividades, pues va a ser un gusto seguir organizándolas. Que tengan una Gracias a ustedes. buena noche. Chao. Adiós. Gracias, feliz noche. Feliz noche.